A las 9:14 de la mañana, el USS Abraham Lincoln se encontraba a 11 millas del extremo sur del estrecho de Hormuz. 7 barcos mercantes a estribor, a menos de una milla, avanzando a 11 nudos. El convoy que la economía global había esperado durante 67 días. 2.400 millones de dólares en carga comprometida, con un rumbo a través de un canal de 6 millas de ancho, con territorio iraní al norte y aguas omaníes al sur, sin posibilidad de desviarse, porque 7 barcos civiles a 11 nudos no pueden desviarse, y el Abraham Lincoln no puede abandonarlos. 2 grados. Ese era el margen de maniobra total disponible para el portaaviones más poderoso del mundo en esa posición, en ese canal. 2 grados a babor antes de que el casco entrara en aguas territoriales iraníes. Cada giro de emergencia que había salvado ese barco en cada enfrentamiento anterior requería más de 2 grados. Irán lo sabía. Irán había observado la aproximación del convoy durante 11 días y eligió esa posición, esa milla específica del estrecho, ese ancho de canal específico, ese momento preciso en que el convoy estaba comprometido y el portaaviones estaba atrapado para disparar todo lo que le quedaba. A las 9:14:06 aparecieron contactos en el radar desde el rumbo 047. A las 9:14:40 aparecieron más contactos desde el rumbo 031. No eran misiles, eran drones, a 14 millas de distancia, a 11 minutos. A las 9:14, el sonar montado en el casco detectó 2 transitorios de lanzamiento directamente debajo del carril del convoy. 3 amenazas simultáneas desde 3 direcciones distintas. Los misiles llegarían en 4 minutos, los drones 7 minutos después de los misiles, y los torpedos ya corrían hacia el superpetrolero y el buque portacontenedores a menos de una milla a estribor. El sistema de control de fuego construía soluciones sobre los 6 contactos balísticos desde el rumbo 047. Trayectorias limpias, perfiles estándar, el mismo misil que el Abraham Lincoln había derrotado antes. Excepto que las soluciones se estaban construyendo asumiendo una formación con espacio abierto para maniobrar, y esta formación tenía 2 grados. Las soluciones se construían para un barco que podía moverse. Este barco no podía moverse. La teniente comandante Sofía Reyes lo vio en 11 segundos. No los misiles, la geometría, las posiciones específicas de las 3 amenazas en relación con el convoy, las paredes del canal, la restricción de 2 grados, el depósito de municiones. Vio lo que Irán había diseñado durante 11 días. 3 amenazas enlazadas entre sí, de modo que neutralizar cualquiera de ellas hacía las otras 2 más difíciles de detener. Transmitió la secuencia defensiva no estándar a las 9:15 sin esperar a nadie. La secuencia estándar se ejecutó de todas formas. 6 interceptores ascendiendo hacia 6 contactos balísticos con soluciones construidas para un barco con agua abierta. El primero encontró su objetivo, el misil en la mejor geometría, el que la restricción afectaba menos. El segundo también. El tercero alcanzó su punto asignado, pero el misil ya había corregido. La restricción de 2 grados impedía que el casco se apartara del punto de impacto proyectado, como lo habría hecho en aguas abiertas. El interceptor detonó a 190 metros detrás del misil. Falla. El cuarto interceptor. El misil corrigió de nuevo. 220 metros de error. 2 misiles todavía en camino. El depósito al 60%, los drones a 9 minutos, los torpedos a 2 minutos del superpetrolero. El cañón de corto alcance adquirió el primer misil restante a 1 milla y 4 décimas. Disparó. La ráfaga encontró la estructura a 9 décimas de milla y atravesó la sección de propulsión. El misil perdió empuje. Planeó todavía con su ojiva en un rumbo comprometido hacia la cubierta de vuelo a velocidad decreciente. El cañón giró hacia el segundo misil a 8 décimas de milla y disparó. La ráfaga lo destruyó a 6 décimas de milla. La ojiva detonó en el aire a 103 metros sobre la proa de babor.
La onda de presión golpeó el barco desde arriba y lanzó a 4 tripulantes del puente al suelo simultáneamente. El primer misil planeando, a 0,3 de milla. El cañón lo reaquirió y disparó. La ráfaga golpeó la estructura a 0,2 de milla e inició la ojiva en el impacto. La detonación a 0,2 de milla del casco, no sobre él, no frente a la proa, sino a 0,2 de milla de la sección de popa de la cubierta de vuelo. La onda expansiva alcanzó la popa de la cubierta en 0,04 de segundo. El revestimiento del puente en la popa se combó en una sección de 4 metros. El elevador de popa, el elevador principal para mover aeronaves entre el hangar y la cubierta de vuelo, recibió la explosión directamente en su mecanismo superior. El mecanismo falló. El elevador quedó bloqueado en posición baja. Las 2 aeronaves posicionadas en la sección de popa de la cubierta para el lanzamiento de patrulla de combate aéreo fueron lanzadas de sus calzos por la onda expansiva. El tren de aterrizaje de una aeronave colapsó. La otra se deslizó 3 metros hacia la popa antes de que la onda pasara. 12 tripulantes caídos en la sección de popa, 3 de gravedad. Fuego en el mecanismo del elevador de popa. El fluido hidráulico del mecanismo fallado se incendió al contacto con el metal calentado por la explosión. Los equipos de control de daño se movieron antes de que el estruendo cesara. Depósito al 44%. Los drones a 7 minutos. Los torpedos a 90 segundos del superpetrolero. El convoy a 9 millas y 6 décimas. Los 2 helicópteros que habían estado en el aire desde las 9 en punto viraron hacia las posiciones del submarino en el momento en que el sonar detectó los transitorios de lanzamiento. Reyes había transmitido las coordenadas a las 9:15 como parte de la secuencia no estándar. Posiciones derivadas de los datos de sonar pasivo que habían estado rastreando ambos contactos Gadir desde las 9:09. Los helicópteros estaban a 2 minutos y 14 segundos de las posiciones de lanzamiento. Los torpedos estaban a 90 segundos del superpetrolero. La orden de giro de emergencia del superpetrolero fue transmitida por Reyes a las 9:15. El puente del superpetrolero la recibió y comenzó el giro 31 segundos después. 31 segundos específicos de demora de una tripulación civil recibiendo una orden militar para la que había sido instruida, pero que nunca había ejecutado. 31 segundos de un superpetrolero que cargaba 2 millones de barriles de petróleo crudo, girando con el timón al máximo en un canal de 6 millas de ancho, con territorio iraní a 3 millas al norte. Hay algo en ese número, 31 segundos, que se queda grabado. No es cobardía ni incompetencia. Es el tiempo real que le toma al cerebro humano convertir un entrenamiento en acción cuando las consecuencias son absolutas. Cualquiera que haya tenido que tomar una decisión difícil bajo presión extrema, una emergencia, un accidente, un momento donde todo dependía de los siguientes segundos, sabe exactamente de qué se trata ese silencio de 31 segundos. Los torpedos alcanzaron la posición original del superpetrolero a las 9:16 con 44 segundos. El superpetrolero estaba a 160 metros de esa posición. Ambos torpedos pasaron a 160 metros de la popa. El guiado por cable se había cortado 11 segundos antes, cuando los helicópteros lanzaron sus armas sobre las posiciones Gadir, y ambos submarinos dejaron de existir a las 9:16 con 33 segundos. El giro del buque portacontenedores, ordenado simultáneamente, se ejecutó 22 segundos después. Ambos torpedos destinados al portacontenedores pasaron a 140 metros por delante de su proa. El convoy estaba a salvo. 12 tripulantes caídos en el portaaviones. El elevador de popa destruido. Fuego en la sección de popa. Los drones a 5 minutos. El depósito al 44%. Las paredes del canal todavía a 3 millas al norte y al sur. El convoy a 9 millas y 1 décima. Los 40 drones desde el rumbo 031 cruzaron la línea de crestas iraní a las 9:21. A 14 millas cuando aparecieron por primera vez en el radar. Ahora dentro de las 8 millas. El enmascaramiento de baja altitud por terreno que los había ocultado durante su aproximación cedía paso al agua abierta y a la cobertura radar completa del Abraham Lincoln por primera vez. 40 contactos,
3 grupos según tipo de guiado. La secuencia no estándar de Reyes había contemplado los 3 grupos basándose en las firmas de emisión de los drones que había estado recopilando pasivamente durante los 7 minutos transcurridos desde que aparecieron por primera vez. 22 contactos respondían a la interferencia en la frecuencia primaria, 11 en la secundaria, 7 no respondían a ninguna. El cañón de corto alcance, con el depósito al 44%, se enfocó primero en los 7 contactos resistentes. La secuencia de Reyes priorizaba las amenazas no interferibles sobre las interferibles, aceptando que algunos de los 33 contactos interferibles podrían pasar mientras el cañón se encargaba de los 7 que nada más podía detener. El cañón destruyó 4 de los 7 drones resistentes en la zona de enfrentamiento exterior. El quinto ejecutó un picado terminal, cayendo de 60 metros a 9 metros en 1 segundo y 4 décimas. El radar de seguimiento lo perdió y lo readquirió en la transición. La ráfaga falló por 11 metros. El quinto dron continuó hacia adentro a 4 décimas de milla. El sexto y el séptimo drones resistentes fueron destruidos a 6 décimas de milla. Depósito al 31%. El quinto dron a 2 décimas de milla. El cañón disparó su última ráfaga sobre este contacto a 1 décima de milla. Los proyectiles encontraron el fuselaje del dron, pero no la ojiva, penetrando el cuerpo y destruyendo el motor. El dron perdió el vuelo propulsado. Planeó. La carga explosiva todavía intacta, todavía avanzando hacia la cara de babor de la isla por inercia a 1 décima de milla. El dron impactó la cara de babor de la isla a las 9:24 con 11 segundos. La carga explosiva detonó contra el revestimiento exterior del segundo nivel de la isla. Los equipos de comunicaciones de ese nivel quedaron destruidos. Una antena fue arrancada de la sección superior de la isla. 4 tripulantes se encontraban en ese espacio en el momento del impacto. 2 caídos por la explosión, 1 de gravedad. De los 33 contactos interferibles, 19 se desviaron con el guiado corrompido más allá de toda recuperación. 11 encontraron su camino a través de la interferencia parcialmente y entraron en la zona terminal con guiado degradado pero funcional. El cañón de corto alcance los enfrentó a todos con el depósito al 31%. Destruyó 8. 3 se escurrieron por el envolvente de enfrentamiento final. 1 golpeó el agua a 40 metros del casco cuando su guiado corrompido falló completamente en los segundos finales. 1 detonó contra el revestimiento de la línea de flotación por debajo del cuaderna 19, produciendo una brecha de 3 décimas de metro por donde el agua comenzó a entrar antes de que los escombros de la ojiva terminaran de caer. 1 impactó la sección delantera de la cubierta de vuelo y detonó contra el revestimiento del puente. 4 tripulantes más caídos por los 2 impactos y las ondas de presión. Total de tripulantes caídos, 17, 3 de gravedad. La brecha en el casco por debajo del cuaderna 19 fue controlada y aislada en 8 minutos y 31 segundos. El fuego de popa todavía ardía. La sección delantera de la cubierta de vuelo golpeada, la isla golpeada, una antena oscura. Depósito al 4%. El Abraham Lincoln, a las 9:26, todavía en el estrecho, todavía entre el convoy y la costa iraní, todavía avanzando a 11 nudos. La velocidad del convoy, la velocidad que había mantenido desde que entró en el estrecho, la velocidad que mantendría hasta que el último barco despejara el punto de salida. El convoy a 7 millas y 3 décimas. El Abraham Lincoln mantuvo su posición durante 39 minutos más. Las paredes del estrecho a 3 millas al norte y al sur. El convoy a estribor a menos de 1 milla. El fuego de popa fue extinguido a las 9:44, 30 minutos después del primer impacto del misil. La brecha del casco aislada y estable. El espacio de comunicaciones de la isla, oscuro. El elevador de popa bloqueado. La sección delantera de la cubierta de vuelo comprometida. El último barco mercante despejó el punto de salida a las 10:08. El Abraham Lincoln salió del estrecho a las 10:09. Cada solución de objetivo recopilada durante el enfrentamiento, las 4 posiciones de lanzamiento de los misiles Khorramshahr 4, las posiciones de lanzamiento de los drones Shahed, las 2 posiciones Gadeir confirmadas destruidas y la instalación de coordinación que Reyes había fijado dentro de un margen de 8 metros
a partir de la recopilación de señales durante el enfrentamiento, fue atacada a las 10:11. Cada posición dejó de existir antes de las 11:04. 17 tripulantes caídos. El elevador de popa destruido. La brecha del casco aislada. La sección delantera de la cubierta de vuelo comprometida. La isla golpeada. Una antena oscura. El convoy llegó. Irán eligió el estrecho porque el estrecho eliminaba lo único que había salvado al Abraham Lincoln en cada enfrentamiento anterior. Los 2 grados de margen de maniobra que se suponía harían imposible la geometría, produjeron 3 fallos en los misiles en lugar de 6. Las paredes del canal que se suponía atraparían a la formación crearon la geometría específica que la secuencia no estándar de Reyes explotó para colocar ambos helicópteros sobre ambos submarinos en los 44 segundos antes de que los torpedos alcanzaran el superpetrolero. La trampa era la posición. La posición salvó al convoy. Y queda una pregunta que no tiene una respuesta simple. Cuando alguien ve la geometría completa antes que nadie, actúa sin esperar autorización y esa decisión resulta ser la correcta, ¿qué dice eso sobre los sistemas diseñados para requerir esa autorización en primer lugar? No es una crítica, es una tensión real. La disciplina que hace funcionar a una fuerza militar es la misma que en ciertos segundos contados puede convertirse en el margen entre el éxito y el desastre. Sofía Reyes transmitió a las 9:15 sin esperar. 11 segundos de análisis. Una decisión. 39 minutos sosteniendo una posición con el depósito al 4% y fuego en la popa. Interesante pregunta, la de ¿hasta dónde llega el protocolo cuando el protocolo no alcanza para ver lo que una persona sí vio?